Continuamos con el tema de la inmunología y hoy vamos a tratar un apartado muy importante y más en los tiempos que estamos viviendo actualmente, que es el apartado de la inmunización. ¿Qué es la inmunidad o qué se conoce por inmunidad? Mirad, la inmunidad es el estado de resistencia o ausencia de susceptibilidad de un determinado organismo, de un ser vivo, a una determinada infección, a los efectos tóxicos de organismos extraños, a los efectos patológicos de un antígeno, ya que lo anula sin reacción patológica alguna. Por eso cuando nosotros decimos que un individuo, que una persona, que un ser es inmune a una determinada enfermedad, significa que es resistente y que por tanto, aunque se ponga en contacto con esa enfermedad, con ese patógeno, con ese antígeno, no va a desarrollar esa determinada patología. Esa inmunidad puede ser de diferentes tipos. Hay un tipo de inmunidad que se llama inmunidad congénita, inmunidad que también se le denomina natural o innata, por la cual el individuo ya nace con ese estado de resistencia o de ausencia de susceptibilidad a esa determinada patología. Por contra, existe otra inmunidad, que es la inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa, que se va adquiriendo a lo largo de la vida del individuo. Por lo tanto, nos podemos encontrar con dos tipos de estados inmunes. Estados inmunes de tipo congénito, y como vamos a ver ahora a continuación, de raza, de especie o individual, y estados inmunitarios adquiridos bien de una manera activa o bien de una manera pasiva. Comencemos con la inmunidad congénita o inmunidad natural. La inmunidad congénita o inmunidad natural es una inmunidad innata que se tiene desde el nacimiento, que tiene origen genético y que es propia de determinadas especies o propia de determinados individuos por su propia naturaleza. No intervienen anticuerpos específicos y según ese tipo de inmunidad, pues nos vamos a encontrar con varias clases de inmunidad natural. Tenemos una inmunidad natural de raza, otra inmunidad natural de especie y una inmunidad natural de individuo, propia de cada individuo. La inmunidad natural de raza es aquella que permite que dentro de una determinada especie, dentro de una misma especie, una determinada raza sea susceptible a padecer la enfermedad y la otra no. Ese tipo de inmunidad de raza es muy específico de, por ejemplo, de determinadas especies animales, determinadas razas dentro de las especies animales, en las cuales unas padecen un tipo de enfermedad, tienen susceptibilidad para padecerlo y otras no de manera natural. Por ejemplo, el carbunco, que es una enfermedad que afecta a las ovejas y es una espora muy resistente que pueden pasar años antes de producir la enfermedad. Bueno, pues hay determinados tipos de ovejas, por ejemplo, las ovejas argelinas, que son inmunes a el carbunco. En cambio, si se ponen a pastar otro tipo de raza de ovejas en los mismos campos que la argelina, esas sí fallecerán por culpa de padecer el carbunco. Existe otro tipo de inmunidad natural, que es la inmunidad natural de especies, por la cual algunas especies tienen receptividad a determinadas enfermedades y van a ser específicas de ellos. Hay enfermedades infecciosas que son específicas humanas y que no padecen los animales, y hay otro tipo de enfermedades infecciosas que son específicas de los animales y que no padecen el humano. Por ejemplo, el muermo, que es una enfermedad infecciosa específica de los caballos. Sin lugar a duda, el tipo de inmunidad congénita o natural que más preguntas nos hace es el tipo de inmunidad individual. Es una inmunidad genética, es una inmunidad que está basada en la receptividad de algunos individuos de la misma especie a adquirir enfermedades que otros individuos de esa misma raza o especie no lo adquieren. Esto lo estamos viviendo ahora recientemente pues con la infección, con la pandemia por coronavirus que estamos teniendo, por la cual no encontramos la explicación por qué dentro de determinadas familias en las cuales ha habido contactos estrechos entre diferentes miembros de la familia, unos los desarrollan y otros no los desarrollan, o unos individuos los desarrollan de una manera más leve y otros individuos lo desarrollan de manera letal. Eso es debido a que los individuos que no lo desarrollan o que son asintomáticos van a poseer una inmunidad
congénita o inmunidad natural de tipo individual. Este tipo de inmunidades que hemos estudiado, aun siendo interesantes, no son del todo ciertas porque aparecen desde el momento del nacimiento. Existe otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida, que es la que se va adquiriendo, que se va alcanzando durante la vida de ese ser vivo, y es aquella por la cual el sistema inmunitario aprende a combatir esa infección o aprende a combatir ese tipo de antígeno, pues según lo que ya hemos explicado, por el sistema inmune adaptativo. Y esta inmunidad adquirida se puede adquirir de dos maneras, o bien de una manera activa o bien de una manera pasiva. De la manera activa es que el individuo sintetiza y realiza sus propios anticuerpos. Es el caso de la respuesta inmune específica que hemos estudiado y de las células de memoria, tanto de los linfocitos B como los linfocitos T, que quedan después de padecer esas enfermedades, y otras que pueden ser adquiridas de manera pasiva porque el individuo toma anticuerpos sintetizados de otros seres vivos diferentes. Por tanto, la inmunidad activa, se adquiere o bien con el padecimiento de la infección, es decir, se adquiere de una manera natural, porque uno padezca una enfermedad y la supere, no fallezca en ella, o también se puede adquirir de una manera artificial, que es mediante un ingenio, que son las vacunas, que es lo que después vamos a estudiar. En cambio, la inmunidad adquirida pasiva se adquiere de manera natural, pues en el periodo del nacimiento, debido fundamentalmente a la lactancia natural o bien por vía placentaria. Por eso los niños pequeños en los primeros meses de vida pues tienen muy poquitas infecciones o desarrollan muy pocos cuadros infecciosos debido a que los anticuerpos que han recibido pasivamente de la madre durante el periodo de gestación o durante la lactancia natural, pues los están defendiendo. O también se puede adquirir pasivamente mediante la administración de unos preparados químicos que se llaman sueros. Es objetivo de este tema que diferencie perfectamente la acción entre la vacunación y los sueros. Este cuadro nos explica cuáles son los tipos de inmunidad adquirida que vamos a poder tener. Tenemos dos tipos de inmunidad adquirida, la activa y la pasiva. La inmunidad activa es aquella en la cual el organismo genera anticuerpos específicos porque se ha producido una respuesta inmunitaria específica, y se da de dos maneras, o bien porque se supera una infección, y eso es de una manera natural, o bien por la inoculación de compuestos antigénicos inmunogénicos mediante la vacunación. Este tipo de inmunidad activa tiene la característica de que deja memoria inmunológica, a diferencia de la inmunidad pasiva, que bien o se recibe naturalmente a través de la placenta o de la lactancia natural, o se recibe mediante los sueros de otros organismos, lo que se llama la sueroterapia, que es una inmunidad pasiva, adquirida pasiva, y que tiene efecto temporal. Vamos a repasar estos conceptos para dejarlo lo más claro posible. Inmunidad adquirida naturalmente. ¿Cómo se puede adquirir la inmunidad ante una determinada enfermedad? Pues la manera más lógica, que sería por haberla padecido y haber superado esa enfermedad. Es el individuo que ha sido sometido a un ataque por un determinado antígeno, por una determinada bacteria, por un determinado virus, se ha producido con éxito una respuesta inmune específica y queda ya inmunizado, y aunque se ponga en contacto nuevamente con ese agente productor, pues no se va a coger y no se va a padecer. Es lo que le ocurre pues a las personas que han padecido sarampión, que han padecido varicela, que aunque se pongan en contacto nuevamente con el agente productor de esa enfermedad, no la van a desarrollar. Pero existe otra manera de adquirirla naturalmente, que es en el periodo del desarrollo embrionario, es decir, a través de la placenta. Por tanto, es una inmunidad adquirida naturalmente, pero de manera pasiva. ¿Por qué? Porque la madre le ofrece todos sus anticuerpos de su pool de memoria que tiene por si tiene algún tipo de infección, o a través del calostro maternal, que es la primera leche que se produce en la lactancia. Bueno, pues de esa manera somos capaces de defender a nuestras crías, a nuestros cachorros, durante los primeros meses de la vida.
porque se le están dando anticuerpos que han sido fabricados por la madre. También se pueden adquirir artificialmente, y la adquisición de inmunidad de manera artificial se debe fundamentalmente a ese señor que tenéis ahí sentado, que se llama Jenner, que fue el primero que utilizó las vacunas. Ese tipo de inmunidad adquirida artificialmente se llama activa, porque las vacunas van a ser unos preparados biológicos de gérmenes a los cuales se le intenta eliminar o disminuir su poder patógeno, y que cuando son introducidos en el organismo actúan como antígenos, se les reconocen como extraños, provocan una respuesta inmunitaria, estimulan la producción de anticuerpos, pero sin padecer la enfermedad. Como es el propio organismo el que va a sintetizar los anticuerpos, es una inmunización activa, su acción va a ser permanente en el tiempo y va a prevenirnos, ojo, prevenirnos, nunca curarnos de determinadas enfermedades. Por eso existen unos calendarios vacunales en los cuales los niños, desde que nacen, al segundo, al cuarto, al sexto mes y así durante toda la vida escolar, vosotros la última inmunización que habéis tenido que recibir es a los 14 años, pues de esta manera se va consiguiendo que de manera permanente no padezcamos este tipo de enfermedades. Y eso se consigue gracias a las vacunas. Es una inmunización adquirida artificialmente, pero de modo activo. También se puede adquirir artificialmente de un modo pasivo, mediante lo que se conoce como sueros sanguíneos. Los sueros sanguíneos son sueros que se obtienen de animales a los que se le han administrado una gran cantidad de antígenos para que ellos mismos produzcan una respuesta inmune, provoquen la síntesis de gran cantidad de anticuerpos que van a ir disueltos en ese suero y que de manera artificial se le van a dar a determinados seres para que se le produzca su defensa temporal inmediata, y por tanto estos sí son curativos, pero no son preventivos, puesto que como son anticuerpos extraños, con el tiempo se van a coger y se van a destruir. Ahí tenéis un cuadro donde tenéis los diferentes tipos de suero que han existido. Os los pongo porque hay ahora un tipo de suero que está siendo muy importante. Hay sueros totalmente inespecíficos, enteros, que es lo que se llaman sueros homólogos o sueros purificados, que son las antiguas gamma-globulinas. Este tipo de sueros inespecíficos, prácticamente desde que se produjo el SIDA, que son este tipo de preparados, ya no se están utilizando en clínica. En cambio, sí se están utilizando sueros específicos de pacientes convalecientes o de pacientes hiperinmunes. De hecho, es uno de los tratamientos que se está ensayando para luchar contra el COVID, contra los enfermos que están peores. Bueno, pues ese suero de pacientes hiperinmunes, enteros o purificados, es lo que nos sirve para tratar una enfermedad en un momento determinado. Hoy en día hay una ventana abierta a un tipo de fármaco que se llaman anticuerpos monoclonales, que os irán sonando en vuestro futuro profesional, porque son un tipo de anticuerpos especiales, de sueros especiales de anticuerpos que pasivamente se están utilizando para determinadas enfermedades. En este esquema es muy importante entenderlo, porque vais a ver la diferencia entre utilizar un suero o una vacuna, la diferencia de que los anticuerpos los fabrique el propio individuo o venga desde el exterior, o la diferencia en que un suero sea curativo y una vacuna sea preventiva. Imaginaros que nosotros tenemos inicialmente una patología que aparecería aquí en el momento cero, en el minuto cero, y que es una infección muy grave y que puede producir la muerte del individuo. Bueno, pues en ese momento lo que tenemos que hacer es inyectar suero, que son anticuerpos directamente elaborados por otro individuo y que nos van a servir a nosotros. Por eso los niveles de anticuerpos en ese momento son muy altos y son los que nos están defendiendo. Pues como veis, durante 15 días, las 2 primeras semanas, nos van defendiendo, pero progresivamente va a ir disminuyendo su efectividad porque cada vez es más bajo. Por lo tanto, la terapia con suero sirve momentáneamente, pero no nos va a dejar
memoria inmunológica, no nos va a dejar anticuerpos de recuerdo. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Pues simultáneamente que se pone el suero, al mismo momento se pone la primera inyección de la vacuna. Y como veis, la primera inyección de la vacuna está superando o está haciendo que el organismo haga como un primer contacto y tarda más tiempo en producir esos anticuerpos. Veis que hasta los 15 días prácticamente se cruza con la línea descendente de los anticuerpos del suero y aquí ya el individuo está produciendo sus propios anticuerpos. Y en muchas ocasiones lo que se necesita es una segunda inyección de la vacuna para que se sigan subiendo los niveles de anticuerpos defensivos. Si vosotros veis, es lo que está utilizándose, lo que se está haciendo actualmente con la vacuna contra el coronavirus. A todos los individuos, a todas las personas susceptibles, se le están poniendo 2 dosis. ¿Por qué? Y además separadas 21 días. ¿Por qué? Porque con la primera conseguimos un pequeño aumento de anticuerpos, pero no es hasta la segunda dosis donde se produce una respuesta inmune secundaria, donde se va a producir la mayor cantidad de anticuerpos que, para que sean casi perennes o para que se mantengan durante mucho tiempo, durante más de 10 años, pues en el caso concreto del tétano, de la vacuna antitetánica, pues hay que poner una tercera dosis, con lo cual ya si conseguimos niveles de anticuerpos similares a los que se habían producido con la inyección del suero y que se van a mantener en el tiempo, pues en el caso de la vacuna del tétano, durante 10 años. Luego ahí veis claramente en esa gráfica la diferencia que hay entre el suero y la vacuna. El suero es curativo, pero es momentáneo, no deja memoria inmunológica. La vacuna no es curativa, es preventiva, hace falta varias dosis y conseguimos niveles estables de anticuerpos durante muchísimo tiempo.